y otros países, ¿no? Tienen este régimen y lo que nosotros hemos podido verificar es la cantidad de personerías jurídicas que se han cancelado. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que a través de una política de Estado se debilita a la sociedad civil, ¿no? Varios países lo han hecho antes. Sobre todo aquella sociedad civil que es, digamos que no va de acuerdo a las políticas de gobierno, ¿no? El actual régimen en Nicaragua lamentablemente ha resuelto la oposición de esa manera, ¿no? Y también ha expulsado a muchas personas, ¿no? Sobre todo a sus opositores, ¿no? Entonces, eso es lamentable, ¿no? Les han quitado incluso la nacionalidad, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros estamos reportando como una grave violación de derechos humanos en un país donde no están rechazando a quien piensa diferente, ¿no? Claro. Y eso se puede, digamos, se puede reflejar en otros países. Eso sería lo grave de la situación. Ahora, en general, varios regímenes, bueno, el de Nicaragua es uno de los casos más terribles, también está Venezuela, bueno, Cuba evidentemente, pero hay en otras partes de América Latina también se observa, en el informe que ustedes han sacado, se observa eventualmente también casos cada vez más numerosos de atentados contra los derechos humanos, contra la oposición, el tema de la prensa, poderes judiciales politizados, por ejemplo el caso de Bolivia, ¿no? El caso de Bolivia, donde se habla también de un poder judicial que está un poco al servicio del poder político de turno. O sea, hay un grave problema que podría decirse que se está acentuando, ¿o no? Hay una tendencia al alza, que es lo preocupante, ¿no? Porque si esto continúa, vamos a tener una región que va a estar con un poder judicial que está mucho más politizado y debería ser lo contrario, ¿no? El poder judicial siempre debería mantener como la distancia del poder político de turno, ¿no? Por ejemplo, perdón, ustedes, por ejemplo, llevan una vigilancia de, por decir, como, claro, es anterior, es un tema que tiene que ver con la estructura institucional, pero de alguna manera miran de qué manera se están llevando los procesos institucionales a nivel judicial, si de alguna manera pueden ser justamente politizados o estar al servicio no, finalmente no de la justicia. ¿Ustedes también hacen alertas sobre ese tipo de temas, ¿o no? A nosotros nos preocupa más el tema de las violaciones de derechos humanos y es ahí donde vemos las alertas, ¿no? Por ejemplo, justamente en El Salvador, ¿no? Las denuncias de procesos injustos, procesos sumarios, la cantidad de detenciones que han habido en los últimos meses, ¿no? 65.000 detenciones reportan las organizaciones allá, con procesos que no se han respetado las normas básicas de derechos humanos de las personas detenidas. Entonces, eso es preocupante. Entonces, en cuanto tienes un sistema que, digamos, que crea un aparato de violación de derechos humanos de manera sistemática, es donde nosotros, digamos, recibimos las alertas de que hay un sistema de que podría estar blindando a justamente estos violadores de derechos humanos que podrían estar en el poder o no, ¿no? Claro. Entonces, ese es un poco el indicador que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, el mensaje de Amnistía Internacional, como de otros organismos de derechos humanos, evidentemente se ve un poco opacado por las expectativas de la población de esos países, en particular El Salvador, que son objeto de crimen organizado, de extorsión, y lo único que quieren es, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada, olvídense de derechos, ¿no? Bueno, que los encierren por siempre, y muchos estarán pensando, de repente no lo dicen abiertamente, y que los maten a todos. O sea, el mensaje de los derechos humanos se encuentra frente a una realidad, y me imagino para una organización como Amnistía Internacional no debe ser fácil, ¿no?, poder comunicar estas preocupaciones. No es fácil porque hay un tema de seguridad ciudadana que es, en América Latina es un tema muy grave, o sea, no es para nadie un descubrimiento, ¿no?, que los índices de inseguridad aquí son altísimos. Entonces, una mano dura siempre es bienvenida para estos temas. El problema es que esta mano dura viene acompañada de violaciones a derechos humanos, personas que son detenidas injustamente, encarceladas
y que incluso se reportan en algunos países temas de violencia sexual contra las mujeres o contra la población LGTBIQ+. Entonces, cuando viene acompañado de todo eso es que ya tenemos un tema grave. Claro. Y detrás del tema de inseguridad ciudadana uno puede meter cualquier cosa. Entonces, es ahí donde se necesita independencia de los poderes para poder tener un juicio justo, ¿no? De acuerdo. Ahora, rápidamente, en el caso del Perú, claro, este informe corresponde al año pasado, ¿no? Sí. Rápidamente, ¿qué cosas más preocupantes han encontrado ustedes en el Perú el año pasado? El informe de Amnistía es de Perú, pero en realidad es un informe global. Se presenta en 156 países, entonces, y se presenta al mismo tiempo en todos los países, ¿no? Claro. Entonces, en Perú, vamos a ver, el tema de la violencia de género es un tema gravísimo, ¿no? O sea, estamos contando el año pasado una cifra muy alta de feminicidios, 173. ¿Consideran que el Perú es uno de los países donde más sucede violencia contra la mujer? De eso, ¿O entre los más altos en todo caso? Es muy alto, es definitivamente, ¿no? Entonces, Perú, México tiene un número alto, por ejemplo, de desapariciones, ¿no? Desapariciones de mujeres. En el caso de Perú eso es bastante grave porque no las buscan con la celeridad que deberían buscarse a las mujeres. Y luego lamentablemente aparecen muertas o víctimas de trata o víctimas de violación sexual, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a seguir llamando la atención sobre este tema. El otro tema, además de la violencia de género, bueno, acabamos de ver la noticia de la niña, claro. ¿no? Y la noticia aquí en Lima, de también la chica esta de Catherine, ¿no? Que lamentablemente fallece en manos de su expareja. Y sucede todos los días, es gravísimo y no mejora. Eso es preocupante, no mejora. Lo otro, el otro tema que también nos preocupa mucho es el tema, bueno, de las protestas, ¿no? Es inevitable. Ayer hemos tenido la presencia de justamente de una de las víctimas, el hermano de una persona que fallece en Juliaca, el hermano de Marco Antonio Semillán, el señor Raúl Semillán, nos acompañó y denunciando justamente la poca transparencia que hay en los procesos de investigación. Y no se están haciendo las investigaciones con la celeridad que yo creo que el país necesita. Nosotros como Amnistía pensamos que la justicia en estos casos es importante, ¿no? Y también la verdad. Las víctimas piden verdad de lo que ha pasado, piden transparencia, y es algo que nos preocupa. Estamos en una crisis de derechos humanos. Para Amnistía Internacional esta es una crisis de derechos humanos. De acuerdo. Esos serían en todo caso, de repente, los dos grandes ejes del informe respecto del Perú. Sí, bueno, tenemos otros temas, ¿no? Los temas de los derechos postergados de la población LGTBIQ+, está la conservadora, lamentable, en contra de la educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Y ahora hace poco el Congreso va a sacar una norma a favor del niño por nacer que, por ejemplo, le quita la posibilidad a una mujer de poder acceder al aborto terapéutico cuando se trata de un embarazo inviable. Y eso va en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, sí, este año ha sido un año, el año 2022 ha sido un año lamentable en términos de derechos humanos para el país, en muchos temas. Pero bueno, tenemos esos pocos que comentar ahora, ¿no? Claro. Bien, bueno, hay muchos otros temas que han quedado en el tintero, pero el tiempo nos ha ganado. Gracias por estas explicaciones. Y pues nada, seguiremos atentos no solamente a lo que diga Amnistía, sino también Human Rights Watch y otras organizaciones, Naciones Unidas y demás. Sí, gracias otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros regresamos con la pregunta.